El año escolar 2020-2021 en todas sus modalidades culminó el pasado mes de julio, dejando un sabor agridulce entre los padres, maestros y estudiantes que vivieron un año escolar muy distinto a los anteriores, donde la queja principal fue que las materias impartidas no pudieron ser bien enseñadas y mucho menos asimiladas por los alumnos. El propio presidente Abinader encabezó una amplia sesión de trabajo junto al ministro de Educación y el gabinete del ministerio, en la cual fue aprobado el plan para el nuevo año escolar 2021-2022, que iniciará el próximo mes de septiembre de forma presencial, integrando al sector público alrededor de 300 nuevos centros para la jornada escolar extendida. Sobre este renglón, recientemente el Consejo Nacional de Educación aprobó 211 libros de texto para este periodo y semanas atrás, Educa resaltó el dato de que la inversión estimada en libros digitales e impresos rondará los 1.850 millones de pesos. Se evaluarán y corregirán las lagunas de aprendizaje dejadas por el año 2020 y 2021. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se han implementado en los planteles escolares y si están todos cubiertos? ¿Cuál es el plan ante posibles contagios? ¿Se aprovecharán las herramientas para la virtualidad que se incorporaron el año pasado? Estas y otras preguntas en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestros invitados en la mesa en el día de hoy son del Ministerio de Educación de la República Dominicana, el señor Policarpio Sánchez, quien es director general de Educación Primaria, y la señora Yulisa Hernández, quien es viceministra de Planificación. Gracias por estar con nosotros. También tenemos de este lado a Menegildo de la Rosa Solano, representante de la ADP, secretario nacional de Reclamos y Acción Reivindicativa, y a Darwin Caraballo, un colaborador de todas estas mesas sobre educación que hemos hecho a lo largo de este año pandémico, representante de Educa, su director ejecutivo. Vamos a empezar viendo una de las encuestas que hemos hecho en la calle, porque hemos preguntado a la gente muchas cosas y es importante escucharlos. Veamos. Según tengo entendido, el 20 de septiembre. Yo sé que en septiembre, ¿no? Pero no tengo la fecha. No lo sé muy bien. No sé. El 20 de septiembre. O sea, el año está pautado para iniciar desde el día 1 ya de septiembre, que debemos ir los maestros y los estudiantes a partir del día 20. Con exactitud no. Bueno, comienzan en esta semana. No sé decir, no, porque están diciendo que es como en el mes que entra. Hoy, que es el 13 de septiembre. Leí que era el 17 de septiembre. Automáticamente el país está abierto, yo creo que debe ser ya presencial. Quizá hay estudiantes que no tengan internet en su casa. Donde no esté, por ejemplo, el COVID tan acelerado, yo creo que pueden ir presencial y conservar el distanciamiento. Yo creo que sí, que se puede paulatinamente y presencialmente regresando a clase, porque ya la mayoría estamos vacunados. Era necesario porque realmente eso puede ayudar en la parte psicológica a los estudiantes, principalmente a los niños que necesitan tener el encuentro con sus compañeros y eso. Un súper reto, pero hay niños que están, ¿cómo decir?, como en laguna, porque las clases del año pasado no fueron las más favorables, porque usted sabe que los niños haciendo clases en la casa no rinden como deberían. Yo pienso que está muy bien porque realmente la educación virtual, por lo menos en este país, no funciona. Yo pienso que sí, que está bien, porque así los niños tienen más oportunidad de poder reunirse con sus amiguitos. Con todo y la pandemia se debe de regresar a la normalidad. Sinceramente yo creo que por el momento sería mejor continuarlo virtual. Bueno, por un lado yo lo veo bien, pero por otro mal, porque los pequeños no van a mantenerse una mascarilla 24/7. Por un lado, los niños en casa durante la pandemia no han aprendido mucho. Y muchos incluso hasta perdieron el año. Entonces yo lo vería bien. Lo único que hay que tomar las medidas necesarias. Bueno, siempre cuando hago un cuidado para los niños, tú ves, porque los profesores tengan mucho cuidado con los niños, porque ellos no se saben defender. Y los padres que le pongan siempre su mascarilla, yo lo veo bien eso. Para mí está bien. Para nosotros los maestros nos compenetramos más con los estudiantes. No, yo pienso que es lo mejor, porque ellos quieren estar en su escuela. Ellos dicen que no es lo mismo. La interacción entre los niños, que no sean sus hermanos y sus mismos familiares, es muy importante. Lo primero que tú tienes que evaluar que el niño no tiene esa capacidad de mantener un distanciamiento físico. Yo pienso que
el gobierno debe esperar ya tener una inoculación por lo menos del 90% de la población. Si me dan la opción de que sea que yo pueda elegir, prefiero que los muchachos sigan tomando su clase a través de las redes. Hemos visto ahí en el público un consenso, un promedio. La mayoría ha dicho que sí por la salud mental de los niños, porque hay que volver a la normalidad y también, por supuesto, porque el año pasado no fue un año donde se aprendió mucho. Y yo voy a empezar por ahí, antes de entrar en las medidas de bioseguridad y todo lo que pueda garantizar la tranquilidad de los padres. Yo quisiera saber, la mayor parte de los países, y me voy por Ministerio de Educación, han hecho de los países desarrollados y algunos no, han hecho estudios de asimilamiento o de aprovechamiento de este año que fue atípico en la mayor parte de los países, aunque muchos países mantuvieron la presencialidad luego de los primeros meses de confinamiento, otros estuvieron entre presencialidad y semipresencialidad o escuelas cerradas alternando y otros cerrados definitivamente como nosotros todo el año. Pero han hecho esos estudios y esos países aún así indican que el aprendizaje ha sido bajo. ¿Se ha hecho en República Dominicana algún estudio de cuánto se aprovechó este año que fue a distancia, los que tenían televisión, los que tenían conectividad, la diferencia, si la brecha aumentó o no aumentó entre las personas en los diferentes sectores sociales y si hay también algún informe sobre deserción escolar, porque ahora con las nuevas inscripciones se pueden ver cuántos niños no se están inscribiendo de los que antes se inscribían. Mira, en primer lugar, tenemos que tomar en consideración que enfrentamos dos desafíos. El primer desafío, que existiera escolaridad para no ser parte de esa data tan negativa que nos indica que más de 12 millones de niños en la región salieron de la escolaridad. Eso era un primer desafío. El segundo, entonces, poder tener una adecuación curricular, porque definitivamente no teníamos la oportunidad, a través del mecanismo que se diseñó, de garantizar la cobertura del currículum establecido como tal. Entonces vimos, bueno, cuáles son las competencias mínimas requeridas para promover a un niño de un grado a otro, y de esas competencias se hizo una priorización curricular. Mínimas que no fue, requeridas. Sí, pero eso en la educación formal, y el maestro Policarpio tiene más conocimiento que yo, puede explicarlo. Cada curso tiene unas competencias mínimas que se evalúan para ver si el niño está en condiciones y la niña o no de ser promovido. Entonces, por un lado, garantizamos que hubiese escolaridad y una escolaridad igualitaria y universal. O sea, el mismo contenido que vio un niño o una niña de cuarto curso de la capital, lo vio el de Bauruco, de clase media o de extrema pobreza. Y el que tiene conectividad y tableta vio lo mismo que el que tiene televisión. Lo mismo, María Cela, porque también el contenido virtual y el contenido televisivo respondía a un mismo guión, por llamarlo de alguna manera en términos de televisión. Entonces, de esa parte estamos satisfechos. Tenemos evaluaciones que nos indican que de esa priorización curricular hubo aprendizaje. Evidentemente, muchas veces tú oyes la gente, y antes en el break de anuncios hablábamos aquí, bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando me hablan de evaluación? Porque tú no me puedes medir el aprendizaje como un curso regular. Me lo tienes que medir en función de esa priorización curricular que hicimos. Y en ese sentido, hasta este momento, lo que hemos visto nos llena de tranquilidad y nos presenta un desafío de la nivelación obligatoria, claro, que lo va a hacer República Dominicana, los Estados Unidos, Francia, Singapur, claro. Para cubrir esas lagunas que tienen muchos estudiantes ahora de la Es la prioridad del inicio de la docencia presencial. Me gustaría que Policarpio, como docente y como una persona que ha estado diseñando este esquema educativo, pueda compartir, siempre partiendo, compañeros, de que cada docente, en función de este diseño de nivelación, cuando reciba su curso, también ese know-how, esa retroalimentación que va a tener de ese grupo de estudiantes, le va a permitir también hacer la adecuación todavía más puntual. Policarpio. Primeramente, buenas noches. Encantado de compartir con los compañeros y buenas noches a los amables televidentes.
Las personas tienden a tratar de evaluar el año escolar, si aprendieron o no aprendieron, en un esquema como perceptivo, como una percepción, y tienden a comparar también el año escolar normal. Sin embargo, nosotros estábamos, como dijo la viceministra, en un currículum con una malla curricular priorizada con los contenidos mínimos, los mínimos requeridos para la evaluación. Hay una aplicación que nos facilitó la Fundación Inicia, donde se puso a disposición de primaria para que se evalúen de manera voluntaria unos 25.000 estudiantes, que se está tabulando y posiblemente en la próxima semana ya salgan esos resultados. Pero nosotros particularmente hicimos algunos monitoreos buscando un levantamiento de informaciones desde el nivel con todos nuestros técnicos. Visitamos más de 1.000 escuelas y las informaciones arrojadas es que en esa aplicación del currículum, en ese desarrollo de esos aprendizajes, nosotros encontramos evidencia de que sí hubo aprendizajes. La Dirección de Evaluación aplicó un mecanismo también con los profesores. 17.000 docentes fueron consultados sobre el proceso y el nivel de aprendizaje de sus estudiantes y coincidió prácticamente con lo que nosotros levantamos. Lo que Pero significa... en comparación con el año anterior, por ejemplo, vamos a decir, el año anterior hubo un nivel de asimilación de los conocimientos de X%, este año con lo que se entregó. Que los parámetros no permiten hacer esa nivelación. Es imposible. Es que estábamos, no, tú puedes proyectarlo. nosotros estamos en un año atípico totalmente. ¿Y la deserción? Bueno, la deserción hay que verla de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, nosotros tenemos la zona cañera, la zona fronteriza, donde hay escuelas, por ejemplo, que el 90%, esto es un dato que a veces no lo conoce la gente, el 90% de esos estudiantes cruzan del lado haitiano hacia la República Dominicana. Ahí no pudieron cruzar. Yo vi una nota de prensa de uno de los diarios nacionales que fue a Elias Piña y fue a Jimaní, dio un reportaje de unas escuelas que la mayoría de esos estudiantes son haitianos. Si busca ese nivel de información le va a dar... Pero ¿y en los barrios, los dominicanos, los estudiantes jóvenes, los adolescentes que son tan difíciles de mantener? Es que también hubo un tema con el proceso de inscripción. O sea, hubo un proceso de reinscripción real. Nosotros no podemos decir que lo hubo como con la disciplina de un año normal. Ahora bien, la deserción y cómo se insertó también estudiantes de escuelas de gama media, de sectores de colegios privados, que no se inscribieron y que definitivamente apostaron a recibir docencia por los medios que el Ministerio también suministró. La verdad es que es un año escolar muy interesante desde el punto de vista estadístico, pero también, María Cela, y prometo aprenderme tu Camila. Pero también, Camila, debemos tener claro el dato de que este nivel de tan atípico que el año escolar nos presentó, también representó en términos de esa información un desafío. Si tú me preguntas a mí como director, como viceministra de Planificación, que el área de estadística depende de mi viceministerio, yo no creo que haya habido una deserción, todo lo contrario, yo creo que nosotros estuvimos prestando servicio escolar a una población que no se reinscribió de colegios privados por razones obvias, sobre todo vinculados a la crisis económica. De los pequeños. Exactamente, y pudimos dar ese servicio. Por aquí yo veo a Darwin inquieto. Yo quiero dar un ejemplo ahí. Nosotros estuvimos haciendo un cierre del año escolar y llevamos experiencia en el caso del nivel primario. Una de nuestras directoras participó y se le presentaron 2 estudiantes con una madre a unas maestras en el mes de marzo. Le dijeron, no, es que no podemos hacer nada porque ustedes no aparecieron. Dice la directora, no, pero evalúalo. Habían clases por televisión, habían cuadernillos, había clases por plataformas digitales. Cuando hace una evaluación del currículum priorizado, ocurre que sabía más que lo que ella tenía contacto. Dice, las mismas profesoras se sorprendieron y dijeron, íbamos a hacer una asesina pedagógica, estábamos cometiendo un crimen. Y terminaron con un rendimiento mayor que lo que ella tenía contacto desde el principio. O sea, que ven estudiantes que permanecieron en contacto con los centros educativos a través de la televisión, de los cuadernillos, que a veces se daban como que habían desertado, pero que estaban conectados por alguna forma. Darwin, por aquí. Y me interesa saber también si no tienen estadística de de los estudiantes que fueron promovidos de curso y los que no pasaron, los que reprobaron. ¿Se hizo un levantamiento de eso también? Es que todos los niños fueron promovidos. Pero aquí yo tengo una madre que su hija no fue promovida de curso. ¿Pero del sector público? ¿Del sector público?
Tendríamos que ver el caso. Tendríamos que ver el caso. Porque todos los niños, inclusive... Todos fueron promovidos. Por resolución del Consejo, tanto el año pasado como Entonces, y es bueno que lagunas... Darwin, que es miembro del Consejo, para nosotros no ser jueces y parte, pues también pueda... Las lagunas van a ser mares. Darwin. Claro, Camila, cuéntame. No, eso, quería saber si ustedes tienen estadísticas diferentes a las de ellos o si coinciden en lo que ellos están diciendo. A ver, lo importante aquí es destacar que todavía no hay un proceso de medición de la calidad de los aprendizajes estandarizado, regular, riguroso, que nos permite tener datos sobre la mesa objetivos. Nosotros como Educa sí hicimos en el mes de febrero y en el mes de junio una consulta representativa a nivel de los padres de todo el país para conocer sus percepciones. No medimos el aprendizaje, porque el aprendizaje solo se puede medir con pruebas a los estudiantes. Tampoco sirve cuando medimos qué piensan los docentes sobre los estudiantes, porque es una percepción subjetiva. La única forma de hacerlo es cuando le ponemos las pruebas a los estudiantes y medimos. Eso, hasta donde yo sé, nuestra viceministra nos puede actualizar, tal vez no se ha aplicado de esa manera. Ni siquiera esta aplicación que pone el servicio Inicia Educación representaría el conjunto, porque eso implica a todos aquellos que tienen acceso a un dispositivo o al internet, y hay un grupo muy importante de estudiantes que no tienen acceso a esto. Entonces, a ciencia cierta todavía hoy ese dato no está. Ahora, si comparamos un año regular con el año de pandemia, claramente va a salir mal parado el año de pandemia, pero eso no es un caso aislado de la República Dominicana, eso es a nivel global. Y aquí hay que destacar, sí, que la alternativa era mantener la escuela cerrada, como ocurrió en Bolivia, en Perú, incluso en Argentina, un país líder históricamente en la región, y el país optó por un método alternativo, mantener vivo eso. Eso hay que destacarlo. Que ustedes a nosotros sí nos preocupa, también eso ha salido registrado en la prensa de una manera que no lo dijimos en Educa. Nosotros sí señalamos que, habiendo hecho esta consulta a los padres de familia, habíamos detectado un potencial de estudiantes desertores de hasta 100.000 estudiantes. En el detalle de esta investigación, donde pudimos indagar que había estudiantes que se habían separado, aislado de su proceso continuo de formación, y eso habilitaba un riesgo para que la deserción escolar efectivamente se concretara ahora en el proceso de inscripciones. Esto debe ser una alerta para trabajar en justamente disminuir ese riesgo. Ahora la deserción se va a concretar únicamente cuando comience el año escolar, el 20 de septiembre, claro, para saber quién, y ahí sepamos cuántos están matriculados. Por eso, y voy a dar una primicia, Educa va a estar trabajando y de la mano con el Ministerio de Educación seguramente en una campaña para que todos regresen a la escuela. Nosotros tenemos el desafío de que ningún estudiante interrumpa su trayectoria educativa. Ese es un desafío de la sociedad, el ministerio, el sector privado, los medios de comunicación, porque ese es tal vez el rescate que podemos hacer de todo este proceso. Yo le tengo una pregunta al señor de la Rosa y la voy a hacer partiendo de un tuit de una persona que se llama Liliana Santana Montero. Ella dice que es directora de un centro educativo y pone: buenas noches, siendo directora de un centro educativo me preocupa en gran manera este inicio de año escolar. La falta de 25 docentes y solo contar con 8 conserjes para una matrícula de 862 alumnos me inquieta este inicio en verdad. ¿Qué usted tiene para decir? ¿Se sienten preparados los profesores para empezar el año escolar? Me gustaría darle una respuesta a la primera pregunta de si hubo aprendizaje o no. Que no quisiera que quede ese vacío por parte del sindicato. Fue un año difícil también. Muy difícil. Pero quiero decir que sí, que hubo aprendizaje. O sea, como dice Darwin, como dijo Yulisa, sabiendo que fue un año de emergencia, pero hubo aprendizaje, porque nosotros estuvimos haciendo algunos monitoreos, pero no se puede comparar con lo que es un año regular, pero hubo aprendizaje. Bueno, hay muchísimos desafíos. Yo pienso que para que el año sea presencial, que nosotros estamos contestes con que sea presencial, porque eso es la normalidad. Hay que tomar muchas... Ahora que ya todos están vacunados también, porque antes no estaban de acuerdo. Pero hay que tomar hay que preparar muchas condiciones. Por ejemplo, hay 15.000 maestros que faltan. El concurso creo que tiene que ser acelerado para que a más tardar, a final de septiembre, los maestros estén nombrados, porque en la virtualidad era posible asignarle 3 o 4 grupos a un maestro, pero en lo presencial no es posible. Totalmente. Cada maestro tiene que tener su grupo.
Yo pienso que hay que mandar recursos de descentralización a los centros educativos. Sí. Al ministerio no se le hace fácil llegar a todos los centros. Ahora, cada director con una partida de dinero de los fondos de descentralización, como está establecido, puede dedicarse a cubrir obras menores, a tener materiales de higiene, de limpieza. Para yo creo que colaborar en ese proceso. para colaborar, que está establecido. Ustedes también se estaban quejando de que el ministerio había dicho que en la segunda semana de apertura de clases era cuando se iba a hacer una evaluación de los planteles educativos. Es lo que estaba leyendo en las noticias en estos días. Sí, pero esa no es una posición que del ustedes sindicato. decían que tenía que haber sido antes. Eso salió por parte de un dirigente, pero no es una posición del sindicato. No es una posición de la ADP. No. Y al día de hoy es bueno destacar que de los 5.600 centros, 3.600 ya han sido intervenidos. Hay una parte de los centros que por el mecanismo que se identificó que permitía la ley de compra y contrataciones, que es un tope menor a 968.000 pesos para hacer intervenciones puntuales por debajo del umbral, como dice la ley, esto nos permitió reparar estos 3.000 y tanto. Ahora, hay una parte que no pueden ser intervenidos por este mecanismo porque tienen que ir a un proceso de licitación pública. Entonces, Lo 1.200 faltan. Lo estamos montando y lo que se va a hacer es ponerlos en condiciones para abrir, haciendo las reparaciones básicas que la ley nos permite. Agua. Agua, electricidad. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Pero nosotros tenemos como ministerio, y quiero apuntar un dato en relación a los fondos de descentralización. En los últimos 10 años, esta gestión ha sido la gestión que más fondos ha ejecutado a partir de lo que establece la ley, que es lo correcto, porque permite el fortalecimiento de la instancia local. Claro. Y para nosotros, que realmente ha sido bastante desafiante, porque todo lo que se ha hecho, y el concurso de oposición, usted sabe que vamos avanzado, tan avanzado como los tiempos nos permiten, porque existe un protocolo para desarrollar el concurso. Hablando de este protocolo, hay un video por ahí donde habla de el sistema de bioseguridad o los protocolos de bioseguridad que se van a instituir en todas las escuelas. Se ve maravilloso, los niños con una distancia de 1,5 metros, lavado de manos, todo eso. La gente quiere saber. Nosotros le preguntamos a la gente que si creen que las escuelas ya están preparadas para los protocolos, para proteger a nuestros hijos, porque todavía el COVID no ha desaparecido de la faz de la tierra. Vamos a ver lo que nos dijo la gente y regresamos en un instante con sus preguntas también. Ya volvemos. El país está abierto, yo creo que debe ser ya presencial. Quizá hay estudiantes que no tengan internet en su casa. Donde no esté, por ejemplo, el COVID tan acelerado, yo creo que pueden ir presencial y conservar el distanciamiento. Yo creo que sí, que se puede paulatinamente y presencialmente regresando a clase, porque ya la mayoría estamos vacunados. Era necesario porque realmente eso puede ayudar en la parte psicológica a los estudiantes, principalmente a los niños que necesitan tener el encuentro con sus